Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con nuevas historias, esta vez historias del culto. Les recuerdo que si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. También quiero mandar un saludo a Celia Rizo, que ya le debía su saludo que siempre me pide en Instagram. Que si no me siguen aún, vayan a seguirme porque ahí subo varias historias. No olviden dejar un like y suscribirse si les están gustando las historias, pero bueno, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Hola, me encantan tus videos, son buenísimos. Pensaba mandar mi relato a otro canal, pero encontré el tuyo y me encantó y espero que te interese. Quiero aclarar que esta historia es una vivencia de mi papá. Por decisión suya me gustaría que quede en el anonimato, por favor. Es bastante larga. Todo esto sucedió cuando yo era muy pequeña, alrededor de unos 6 o 7 años. Ahora tengo 24. Mi papá cuenta que en ese tiempo él buscaba un terreno que comprar para construir una casa e irnos a vivir ahí. Fue entonces que encontró a un hombre al que le pondremos de nombre José. Este señor vivía cerca de donde nosotros nos encontrábamos antes. Recuerdo haber visitado su casa, por llamarle así, ya que eran unos cuartos viejos y sucios. Recuerdo que cuando entramos ahí me daba mucho miedo, pues aparte del lugar tenía 2 perros negros grandes y muy agresivos. José le ofreció a mi papá la venta de su terreno y él aceptó. Después de arreglar los papeles del lugar, mi papá comenzó a pagar el terreno, ya que él tenía mucho trabajo y ganaba muy bien. Los días pasaban con normalidad, hasta que José le decía a mi papá cosas como que él tendría mucho más trabajo en el futuro. Además de decirle que muchas personas le tenían envidia, por lo que le ofrecía a mi papá hacerle un amuleto de protección, pero él lo rechazó ya que en ese entonces era ateo. Pasó el tiempo y mi papá estaba muy cerca de terminar de pagar el terreno. Cuenta que un día en que fue a darle el último pago a José, este se comportó muy agresivo. Le dijo que no le devolvería el dinero y que tampoco se saldría del lugar, y que si tenían que irse por lo legal lo harían. Por obvias razones, mi papá demandó a José para que se saliera de su propiedad. Es ahí donde comenzó toda la pesadilla. El primer suceso sucedió una ocasión que estábamos en familia y mi papá manejaba de noche. Era temprano, alrededor de las 8 p.m. Llegamos a una avenida muy concurrida. Mi papá se aseguró que ningún coche se aproximara y al momento de dar la vuelta, una camioneta negra apareció de la nada y casi choca con nosotros. Afortunadamente mi papá logró maniobrar el auto e incluso se subió a la banqueta. Esa camioneta desapareció. Ni mi mamá ni mi papá lograron ver al conductor o las placas. La siguiente experiencia que vivió fue la más aterradora. Una noche después de trabajar, mi papá se quedó con uno de sus trabajadores a echarse unos tragos. Ellos se encontraban dentro del auto, pues esa noche había una lluvia muy fuerte. Cuando se detuvo, se salió a fumar un momento y dice que él y su trabajador miraron hacia el asiento trasero del auto. Había una especie de monje. Tenía una túnica negra y se encontraba con el rostro tapado y agachado. No se le veían las manos, pero parecía tenerlas juntas entre las piernas como si estuviera rezando. Mi papá rápidamente abrió la puerta y le preguntó entre insultos que qué hacía ahí, pero esa cosa no se inmutaba. No hacía nada. Puedo decirte que recuerdo bien esa noche, ya que tanto mi papá como su compañero subieron y le contaron a mi mamá lo sucedido, pero ella no les creyó, pues pensaba que ya estaban muy tomados. Con el paso del tiempo y mientras se solucionaba el juicio, mi papá perdió trabajo, pero lo más escalofriante es que él decía que cada mañana que se miraba en el espejo sentía como si tuviera tierra en la cara. Por más que se bañara y se arreglara se sentía igual. José tenía una esposa y cada vez que mi papá se encontraba con ella en la calle, ella se burlaba de él. Las cosas iban tan mal que una amiga de mi mamá le recomendó ir con una bruja, por llamarla de esa forma. Mi papá no creía en ese tipo de cosas, pero estaba tan cansado y desesperado que aceptó. Dice que al llegar con esa mujer, ella lo vio y le dijo que se encontraba muy mal.
Ella le entregó una especie de plato y que al echarle unos polvos extraños, un fuego se encendió y le pidió que le contara lo que le sucedía. Mi papá lo hizo. Le contó las vivencias que experimentó en los últimos meses y cuando terminó el fuego se apagó, dejando unas cenizas. La mujer tomó el plato y después de mirar, preguntó a mi papá qué era lo que veía. Cuando él miró, dice que claramente notó un agujero y un puño de tierra a un lado como una tumba. Cuando le comentó a la mujer, ella le respondió que solo faltaba él, que lo habían llevado al panteón y que lo habían enterrado. Ella dijo que ese tipo de trabajos eran muy arriesgados, e incluso ella no se atrevía a tomarlos. Pero al ver que mi papá era una persona muy trabajadora, honesta y sin maldad, le ayudaría a devolver todo ese mal que le estaban haciendo, y que ella iría a sacarlo del panteón. Mi papá cuenta que la siguiente sesión con ella fue aterradora, pues una gallina tuvo que ser sacrificada, además de bañarse con la sangre del animal, entre otras cosas que omitiré. Dice que al salir estaba cansado, tanto que entre mi mamá y su amiga tuvieron que ayudarlo para volver. Cuando la bruja fue a sacar a mi papá del panteón, le pidió a mi mamá que por nada del mundo lo dejara dormir, pues si lo hacía lo perderían. Esa noche él estaba desesperado, cansado y quería dormir, pero no se lo permitieron, además de colocar unas tijeras en cruz a su lado. Después de eso, mi papá pudo descansar e incluso le tuvieron que preparar caldo de pollo igual que a un enfermo. Poco a poco las cosas iban mejorando. Mi papá recuperó su trabajo y ganó el juicio contra José. La bruja le indicó a mi papá que él se daría cuenta de quién le había hecho todo ese mal, pues esa persona no podría verlo a los ojos cuando se vieran. El día que José y su esposa fueron desalojados, mi papá cuenta que la mujer se tapaba la cara con su ropa, pues se notaba que ella tenía llagas en el rostro. Ahí se dio cuenta que fue ella la que le había hecho todo ese mal. Mi papá derrumbó los cuartos y dice que sacaron muchas cosas de brujería. Incluso sacó tierra del terreno y la bruja le dio unas monedas que debía enterrar para proteger su hogar. Y cuando nuestra casa fue construida, un padre fue a bendecirla. Desde ese horrible suceso, mi papá ahora cree en las energías buenas y malas. Él es muy propenso a las envidias. Identifica a las personas y es por eso que desconfía mucho. Por eso recomienda no fiarse de nadie. No aceptar comida, amuletos ni nada de una persona, sobre todo cuando está muy insistente. Saludos y gracias. Hola, mi nombre es Ale y soy seguidora del canal. Me gustaría contarte una de las miles de experiencias paranormales que me han sucedido. Esta en especial sucedió en mi casa, justo donde aún vivo. Esto empieza con una serie de sucesos extraños que se intensificaban cuando mi mamá estaba sola en casa, ya que yo iba a la secundaria, uno de mis hermanos iba a la primaria y el pequeño iba al kinder. Ella cuenta que cuando llegamos, tiempo atrás, a esa casa, aproximadamente en 2010, ya que la habían estado remodelando, yo no quería dormir en mi cuarto, porque tenía miedo y que iba a su cuarto para dormir con ellos, con alguna excusa que me dolía algo. Después de mucho pelear porque me durmiera en mi cuarto, ahí dice que ella iba saliendo del cuarto y vio de reojo a una niña sonriendo que estaba detrás de ella, con 2 chongos y un vestido amarillo, por lo que volteó pensando por un momento que era yo, y cuando voltea para regañarme, no había nadie. Entonces fue por mí y me llevó a su cuarto por el susto y el miedo de lo que había visto. En otra ocasión, fuimos a la casa que queda atrás de mi casa para pasarle el teléfono a la vecina, ya que habían estado robando bastante por la colonia, y pues por cualquier cosa le daríamos el teléfono. A lo que cuando estaban platicando, la señora le dijo a mi mamá: la otra vez que estaba tendiendo la ropa, su hija me asustó porque tendía la ropa y estaba ella parada en la ventana viéndome. Se desvela bastante, ¿verdad? Siempre la vemos brincando en la cama bien tarde. A lo que mi mamá voltea a verme y le dijo a la señora: no, pero ella no, es su niña la más chica. A lo cual yo era la única niña en esa casa, y mis 2 hermanos eran más chicos que yo y no dormían conmigo. Tiempo después mi mamá hizo rosarios y oraciones en la casa, ya que seguía sintiendo y viendo cosas al punto que cuando se quedaba sola tenía que poner música y seguro a su puerta,
porque dice que ella veía donde movían la perilla como si quisieran abrirla, y oía pasos de pies chiquitos y descalzos corriendo por un pasillo que iba de mi cuarto a su cuarto. Fue hasta el 2013 que yo estaba normal, en clase en la secundaria, cuando va la prefecta y me dice que agarre mis cosas porque me iba a retirar. Salgo y veo a mi mamá y me dice que iban a hacer una oración de liberación en la casa, y como yo había estado muy rebelde, una señora, mamá de una amiga de mi mamá, le dijo que los demonios se aprovechaban de los adolescentes. Cuando íbamos en camino a mi casa, mi mamá me dijo que me pusiera un rosario que traía, y al llegar y agarrar el rosario, se partió en cachitos en mis manos. Dice mi mamá que yo iba en un tono burlón diciendo que si me iban a exorcizar o qué, a lo que me dijo la señora que no, que ella no era bruja, chamana o exorcista. Ella hacía oraciones en la iglesia y estaba preparada para eso. Cuando comenzamos con la oración eran las 10 o 10:30, por lo que había bastante sol y cero aire. Estábamos en pleno abril y al empezar, se oscureció el comedor que es donde estábamos. Empezó a hacer mucho frío y las cortinas se levantaban como si hubiera mucho aire. Conforme iba avanzando la oración, se oían ruidos horribles por toda la casa, que se caían y se quebraban cosas, cuadros, cosas de vidrio, etc. Todo esto en la parte de arriba y el patio de la casa. Tenía una perrita chihuahua y ella se quedaba viendo a las escaleras, en estado alerta como si algo o alguien fuera a bajar, por lo que yo, asustada por lo que estaba presenciando, decidí agarrarla y tenerla en mis brazos. Era una imagen de película de terror, literal como las de Actividad Paranormal. Se oían ruidos. Un candil que tenemos en el comedor es de cadena y está pesado. Se movía de un lado para el otro como si lo empujaran. No había ni una fuente de aire. Mientras seguían con la oración, yo estaba parada con un rosario en el cuello y mi perrita agarrada con un brazo, cuando empiezo a sentir que algo me agarra los tobillos y empieza a apretarlos. No podía moverme ni hablar. Estaba asustada porque sentía como unas manos me agarraban y me quemaban. Después iba subiendo a las rodillas y no sé cómo la amiga de mi mamá voltea a verme y me dice: «Ale, ¿qué tienes?». Y fue cuando reaccioné aún sin poder moverme. Le dije que no podía moverme y que sentía que me estaban agarrando los tobillos, pero que me quemaba. Por lo que me sentaron y me pusieron agua bendita. Me pusieron a leer una oración de liberación y dijo la señora que el demonio que estaba en mi casa quería entrar en mí porque se estaba debilitando. Ya cuando terminó la oración, volvió la luz a la normalidad y se dejó de oír ruido. Seguía a ir por toda la casa rezando y echando agua bendita. La sorpresa fue que cuando subimos al segundo piso, donde se oía que caían y se rompían cosas, no había nada, ni un solo cuadro tirado, nada. Mi mamá, mis hermanos y yo seguimos haciendo oraciones, ya que dijo la señora que era algo necesario, ya que la casa estaba liberada y podían entrar entidades o demonios. Actualmente mi casa está tranquila y no se siente o se ve nada. Esta fue una de mis historias, pero la que más me ha marcado es fecha que mi mamá y yo contamos esto y muy pocos lo creen, pero de no ser porque lo vivimos en carne propia, no lo creeríamos. Espero que la incluyan en alguno de tus videos o que las cuentes a tus conocidos. Cuídate mucho y que sigan los éxitos para ti y el canal. Me llamo Gerardo. Quisiera contarte algo que me pasó cuando iba en la secundaria, allá por el 2004. No es la gran cosa, pero me enseñó a no pedir favores a aquellas entidades que son muy populares y que todo tiene un precio. Acudía a la secundaria en el turno vespertino, en la que era la delegación Azcapotzalco, en el antiguo Distrito Federal. Yo era un chico bastante inteligente y no estaba maleado. Tenía memoria fotográfica y mi interés por la ciencia era bastante, pero como todos los dones no vienen gratis. Padecía un insomnio a mi corta edad porque siempre estaba pensando. Mientras que la mayoría de mis compañeros y compañeras eran alumnos que estaban repitiendo año por primera o más veces, como te imaginarás, eran unas fichitas. Poco a poco me fui maleando, pero conservaba mi intelecto académico. Yo no tenía una inteligencia social para poder navegar entre tantos adolescentes maleados.
Empezaba a experimentar con mis compañeras, ya que, como te comenté, eran más grandes y ya no les daba pena hacer ciertas cosas. Me empecé a obsesionar con una chica de dudosa reputación, por no decir otra cosa. Sin embargo, a ella le gustaban los malandros literalmente. Así que empecé a juntarme con la fauna local, como coloquialmente le decimos por aquí a los vagos de la esquina. Ya entrados en confianza, uno de ellos me regaló un escapulario de la santa y una figura, creo que ya no recuerdo bien. Me comentó que le rezara y ella me podría hacer realidad eso que le pidiera. Así que, como todo adolescente, no me di las consecuencias para pedirle algo a ese ente. Pasaron los días y esta chica que te comento me empezó a hacer caso. Y pues llegamos a tener intimidad, y era evidente que era muy experimentada. Pasó el tiempo y seguía rezando. Mi mamá, al ver que estaba en esos pasos, de inmediato me llamó la atención, y según sus creencias, la santa no era buena como había pensado, y si tenía que rezar algo sería a Dios directamente, ya que en la vida nada es gratis y todo tiene un costo, y más con estos entes que siempre algo quieren a cambio. Pasó una semana y dejé de rezar. Esta chica se comenzó a alejar y, como ya había experimentado con ella, pues ya no había muchas barreras que romper con ella. Y para tener otro tipo de relación y su forma de ser, no estaba en esa sintonía. Era evidente que mi líbido por ella ya había sido satisfecho. Esa noche, al dormir, mi habitación empezó a tornarse más oscura de lo normal, y con un frío bastante inusual, ya que siempre dejaba las ventanas abiertas y era muy fresco. No podía dormir y daba vueltas en la cama para acomodarme, pero sabía que algo me estaba observando. Abrí los ojos y vi hacia la pared. No me lo vas a creer. Vi la sombra de la santa en la pared. Era gigantesca, cubriendo la totalidad de mi ventanal, que era bastante grande, de 2 metros de largo por 1,5 de alto. Quedé inmóvil al ver la majestuosidad de este ente. La vibra era horrible. Se sentía la desesperación, el miedo, la tristeza, la oscuridad que de ella emanaba. Volteé al ventanal para verla directamente, pero apenas comenzaba a ver su figura y fue mucho peor. Cerré mis ojos y comencé a orar. Pasaron los minutos y se fue la oscuridad y el frío. Al día siguiente me deshice del escapulario y la figura. Traté de despedirme de ella, pero no encontré las palabras para dirigirme hacia la santa. Evidentemente no se iba a ir sin cobrarse el favor. Empecé en malos pasos. Mi madre se enfermó al punto de casi perderla. Mi inteligencia y memoria fotográfica se fueron con el abuso de sustancias. Mi suerte con las mujeres fue mala durante un tiempo, pero en aquellas épocas había unas chicas que les gustaba la maldad y pues solo era intimidad sin poder conseguir algo formal o algo bonito. Conocí aquel lado oscuro de las mujeres, en donde te diré, pues tienen un mundo de pretendientes, mientras que uno como hombre no tenemos en muchas ocasiones ni una opción. Conocí cómo son peores que la mayoría de hombres en ese monopolio del sexo que ellas dominan. Tuve varios ingresos al hospital La Raza por diversos padecimientos. En uno de ellos vi morir a un niño enfrente de mí, ya que tenía 16 años y me metían a la sala de urgencias. Pude ver con mis ojos todo el dolor que implica la partida de alguien y que la santa acechaba en los pasillos. A su vez, pude ver otros entes de luz que cuidaban a ciertos pacientes. Al borde de la vida y la muerte creo que tienes más sensibilidad a verlos que estando digamos normal, que solo sientes esos seres pero no puedes verlos. Mis problemas de salud comenzaron en esa época de adolescente y la santa yo sé que me pasó factura. Por eso no es bueno pedirle cosas, aunque creo que como un ser superior, ella consideró que solo era un mocoso inmaduro e inocente. Por eso no me cobró más como en aquellos relatos más macabros, pero sí me lo dosificó a lo largo del tiempo. Me la dejó barata, como dicen. Para terminar culto, al día de hoy vivo tranquilo. Pude arreglar mi vida, curiosamente así como la arruiné por mi inmadurez que se vio reflejada por una mujer, como dice aquella canción, me hizo comprender todo el bien y todo el mal y que le dio luz a mi vida. Ya que ves culto me pongo romántico. Aunque fui un patán con ella, su ausencia me ayudó bastante a reflexionar y enderezar el camino. Y donde esté mi estimada K, porque es la inicial de su nombre, después de 10 años me acuerdo de ella. Aunque no la quise, fue mi dharma. Así como me llegan demonios disfrazados de mujer, también pueden llegar cosas positivas. Espero que te haya resultado entretenida mi historia.
Un saludo y suerte con el canal. Agradezco mucho que compartas historias de terror desde un punto de vista tan humano y cercano. En esta ocasión te contaré no un relato de sucesos sobrenaturales, sino de aquellos que nos hacen pensar que debemos temer a los vivos, no a los muertos, y que la realidad supera a la fantasía. Hola a todo el culto a la noche. Me llamo Mariana, soy de la Ciudad de México y tengo 44 años. Mi historia es sobre el manicomio de la Castañeda. Mi madre vivió muy cerca de ese lugar cuando era niña, y pasaba mucho tiempo en los interiores de aquel recinto. Ella asegura que la gente encerrada en ese manicomio le llegaba la mejor comida e insumos para su manutención y atención médica. De hecho, tenían huertas y árboles que daban frutos de inmejorable calidad, pero los encargados del sitio se encargaban de robar los recursos y de despojarlos hasta de una correcta alimentación y de la más mínima higiene, pues los allí encerrados andaban con una lata amarrada a la cintura en la que les aventaban como sea los guisos y dormían sobre colchones, sobre los que varios habían hecho sus necesidades una y otra vez. Mi abuela, que en paz descanse, contaba que en alguna ocasión un enfermo se escapó de la Castañeda y fue a parar a su casa, donde ella limpiaba frijoles para ponerlos a cocer. Como es de esperarse, mi abuela estaba aterrorizada con el aspecto de aquella pobre persona. Estaba sucia, con la mirada extraviada, propia de los perturbados mentales, y, por si fuera poco, hambriento, pues como podía, con una mano, le señalaba los frijoles primero y luego a su boca, y así sucesivamente, haciendo entender que deseaba un poco de comida. Ella se quedó pasmada y sin saber cómo reaccionar. Mi madre ya no recuerda cómo terminó ese incidente, pero siempre lo comenta con el ánimo de hacerme entender que los pacientes del manicomio sufrían maltratos. Pasaban días sin alimentarse, tal vez incluso sin dormir, y pocas veces alguien se ocupaba de su higiene y de atenderlos. En fin, que vivían en condiciones inhumanas e indignas. Además, allí iban a parar no solo la gente que andaba mal de la cabeza, sino toda aquella de la que su familia o las autoridades querían deshacerse. Los excesivamente lucidos y brillantes, los rebeldes sin remedio, los adelantados a su tiempo, los problemáticos, los adictos, los pordioseros, etc. Así los cuerdos se mezclaban con los enajenados y los primeros terminaban en semejantes condiciones, perdiendo el juicio. Una experiencia real es particularmente cruda y desgarradora, la de Cirilo. Mi madre lo conoció, ya que era un primo suyo y fue lanzado a la Castañeda por su propia familia, después de que él ganó la lotería. No supo cómo reaccionar y enloqueció. De ese modo su esposa y sus hijos se quedaron con su fortuna y lo olvidaron ahí para siempre. Cirilo era un buen hombre, moreno, menudito y de facciones finas, y poseía una maravillosa voz, con la que interpretaba canciones de la época, además de que él padecía las vejaciones de todos los que eran encerrados en ese manicomio. Cirilo tenía momentos de lucidez durante los cuales se daba cuenta de su terrible tragedia y cantaba sentidas piezas con lágrimas brotando sin parar de los ojos, escurriendo por la cara y mezclándose con la mugre ahí acumulada. Luego su mirada se perdía de nuevo en los abismos de su locura. De vez en cuando le llevaban galletas y las devoraba metiéndolas desordenada y ansiosamente en su boca, otra evidencia del hambre que muchos debían de sufrir en aquel infame sanatorio. No se sabe con exactitud cómo murió, pero cuentan que su partida de este mundo fue un espantoso sarcasmo, el último que le jugaría a su triste existencia, pues peleó con otro interno y éste le enterró un clavo en la garganta. Por lo tanto, puedes creer en la veracidad de los diversos testimonios horrendos de personas que vivieron de cerca o vivieron lo que sucedía en la Castañeda, pues este lugar era muy cercano al infierno en la tierra. Gracias por leer mi historia. Saludos a todos. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Ahora díganme ustedes, ¿se sintieron identificados con alguna historia? Si es así, los espero en el correo si es que quieren compartir la suya. No olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo.
Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.